en todo el mundo. Hoy vamos a darle la bienvenida a una mujer que viene trabajando hace muchísimo tiempo dentro del campo de la política. Nos referimos a María Novakovsky. Ella es la presidenta justamente de Mujeres Liberales de la Argentina. Viene trabajando, como les contaba, hace muchísimo tiempo y vamos a dialogar con ella, por supuesto, para conocer un poco y tener en cuenta la visión actual de las mujeres en el ámbito iberoamericano y específicamente en esta parte de Latinoamérica. ¿Cómo estás, María? Un gusto saludarte. Bienvenida, ¿eh? Muy buenos días, Pedro. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa nuevamente. Te agradezco Por realmente suerte, a vos, ¿eh? Gracias. muy bien, trabajando mucho como siempre. Bueno, las mujeres hoy realmente dicen muchos que están a la vanguardia en muchos temas fundamentales, ¿no? En esta etapa justamente de la humanidad, donde realmente se está intentando de alguna manera resolver un montón de inquietudes que tenemos en estos tiempos, ¿no? Mira, yo puedo decirte lo que veo a mi alrededor. Ajá. Y A ver. esto no es, pues, esto no tiene que ver ya con un partido político, Sí. sino con una realidad social. Ajá. La mujer en general tiene que no solamente dedicarse a las tareas del hogar, a criar a sus chicos, sino Sí. a salir adelante, porque la verdad es que la mayoría, en la mayoría de los hogares argentinos, es la mujer la que tiene que hacer también frente a, a la realidad de pagar las facturas, a la de sostener, ser sostén, te diría que casi del 50% o más de su realidad familiar. Claro. Entonces, eh, esta es la realidad que nos toca en el siglo XXI y feliz de que sea así. Sí, menos Porque mal que nosotros podemos tener el acompañamiento de ustedes, las mujeres, que nos tienen tanta paciencia a veces, porque realmente acostumbrados los hombres a, digamos, mantener las estructuras familiar, en estos tiempos se ha complicado bastante, ¿no? Inclusive muchas veces, vos lo sabés muy bien, por ahí los hombres no tienen trabajo y las que tienen que ir acompañando y sosteniendo el hogar, la familia, son justamente las mujeres. Y menos mal que ustedes se han podido reconvertir y han tenido esa posibilidad de integrarse dentro del ámbito laboral y profesional como para respaldar también y sostener la familia, ¿no? Un tema que antes era muy difícil que uno lo pueda visualizar de la manera que se está viendo en estos tiempos, ¿no? bueno, es un poco parte de la consecuencia de las posguerras, Claro. ¿sí? Ujú, ujú. Eh, y, y, la, y la inclusión dentro del rol de la mujer en la sociedad, primero como educadoras y luego fuimos ganando espacio con las distintas profesiones. Hoy ya con la ley de cupo instaurada no solo en Argentina, sino Sí. en todos los países, Ujú. la presencia femenina en el ámbito político está garantizada de alguna forma. Claro, yo vengo escuchando hace bastante tiempo, digamos de 2 o 3 años a esta parte, que inclusive todavía las mujeres, algunas, no te digo que se quejan, pero tratan de imponer ciertas ideas que tal vez los hombres, por una cuestión X, pongámosle determinada, no hemos podido desarrollar o avanzar para concretar, digamos, la inclusión de la mujer dentro del ámbito de la política y dentro del ámbito de la profesionalidad, cosa que esto ha ido creciendo por suerte y ha mejorado mucho el estándar de vida de las mujeres, ¿no? O sea, las ha podido posicionar de otra forma que épocas atrás, años 2 o 3 décadas atrás, era imposible de imaginar, ¿no? Mira, yo he aprendido Ujú. que la realidad, la sociedad es la que tarde o temprano va realizando los cambios necesarios Ajá. que el ser humano necesita. Eh, es imposible imponer. Uno puede tener ideas. ¿Quién pensaba hace 20 años atrás, por ejemplo, que íbamos a poder lograr que una persona se divorcie de su cónyuge aún no teniendo el consentimiento de este? Ajá. ¿Sí? Se necesitaba el consentimiento de los dos cónyuges para poder divorciarse. Hoy eso ya fue superado. Ajá. Ese cambio se dio. Y hace 15 años atrás era imposible pensar en esa modificación.
Esto que vos planteás es bastante real y por otro lado demuestra de alguna manera el deterioro familiar que hemos venido teniendo en estos últimos años, ¿no? Tal vez la tremenda presión sobre el hombre, el hacerse cargo y responsable de un montón de cuestiones de responsabilidades dentro del ámbito familiar, a raíz justamente de este tema de la globalización y de los cambios socioeconómicos que se ha dado, tal vez lo sacó del plano como principal protagonista, ¿crees vos? Nos ha sacado a Yo creo nosotros, a que, los hombres, yo digamos, del creo plano que de protección, de ser los que tenían toda la responsabilidad dentro del ámbito familiar, porque es un tema justamente que a veces hablamos, ¿viste? En charlas o en reuniones con los amigos, y eso es lo que generalmente se está poniendo justamente en el centro de las charlas habituales en los últimos tiempos. creo que hay un nuevo esquema familiar, Ajá. un nuevo esquema de roles en hay un nuevo paradigma en este siglo, A ver, en el siglo XXI, sí. en donde eh, cada, para mí tanto el rol del hombre como la mujer son complementarios, Ujú. ¿sí? No compiten entre sí, sino que son complementarios, están muy bien definidos y lo importante es que uno se sienta cómodo Ajá. en el rol que decide tomar. Sí. Eh, tanto ya sea el hombre como proveedor, Ajá. como protector, o el hombre haciéndose cargo de sus hijos, Sí. estando, acompañando la crianza de los chicos y acompañando a su mujer, porque tal vez es su mujer la que tiene un rol protagónico, Claro. Hay muchos casos que sea así. Exacto. Ujú. tiene que ver cómo uno se siente en ese rol, Ujú. ¿sí? Ya los esquemas fijos han quedado con el siglo pasado, ¿sí? Ujú. Pero Lo que, importante o sea, es la eso que vos necesidad. planteás es muy importante, pero teniendo en cuenta esto específicamente, ¿qué paso ha perdido, no digo poder, pero ha perdido dominio el hombre por el hecho de estar, digamos, en un proceso de reacomodamiento estructural dentro del ámbito socioeconómico? El hombre por ahí está, digamos, en muchos casos con inferioridad de rentabilidad que las mujeres, o sea, ha perdido, digamos, o ha ¿Por qué? dejado en parte esa posibilidad que tenía de liderar el mercado laboral o el mercado profesional? ¿Por qué pensás en lo que perdió y no pensás en lo que ganó? Bueno, por eso te pregunto esto porque justamente es lo que habitualmente estoy viendo de que se hace hincapié en estos temas, ¿no? Cuando uno charla con Creo, mucha gente, algunos te plantean esa cuestión, que a mí también lógicamente me llama la atención, ¿no? Porque es un poco lo que vos decís, muy interesante porque el hombre hoy tiene un acompañamiento, una ayuda muy importante que en muchos casos supera la que él puede generar. así es, creo que siempre el ser humano tiene que buscar el equilibrio, Ajá. ¿sí? Si en esa exposición, trabajando fuera de casa, por Sí. proteger a la familia, Ujú. resulta que la presencia del hombre no está en la Claro. familia. Y sí. Y esa familia entra en crisis y termina en Ujú. una situación de alejamiento de la pareja en un divorcio. Explícame ese hombre qué fue lo que ganó, Claro, ¿sí? nada, perdió todo, o sea, se pierde Perdió un montón todo. de cosas. Ujú. Ujú. Muchísimos hombres terminan perdiéndolo todo y lo que en sí buscaban era el tener el liderazgo y el poder de la nada misma porque lo terminan perdiendo. Mientras que en una estructura combinada en donde los dos se complementan, en donde los dos comparten la crianza de los chicos, en Ujú. donde los dos comparten qué es lo que se paga. Es una estructura mucho más democrática, Claro. Ujú. tal vez, tal vez menos paternalista y menos machista de la que eh, estamos acostumbrados y hemos sido criados, pero Ujú. la realidad es que las familias, como célula fundamental de toda sociedad, necesita de la presencia real de hombres y mujeres en ellas, ¿no? No importa la combinación en sí, que estamos hablando de parejas heterosexuales, homosexuales, bisexuales, estoy hablando de la presencia de las dos partes para llevar adelante un hogar.
Ajá. ¿Vos crees que la presión tremenda que tenemos en estos tiempos ha trastocado y ha afectado directamente justamente la relación de las parejas? O sea, esta tremenda tensión, el no poder llegar a cumplimentar ciertas necesidades dentro del ámbito familiar, ¿va deteriorando esa relación? Mira, yo estoy segura que desde el advenimiento de las redes sociales y de Internet Sí. Ujú. en las familias hay una exacerbación, ¿sí?, Ujú. de aquello que se desea mostrar, Sí. Ujú. ¿sí? Hay también una exacerbación por el ser joven, el mantenerse joven, el estar Claro. vigente. Ujú. Y ello implica también una presión hacia adentro de trabajar más para tener más. Y en Ujú. ese tener más hay una pérdida de reflexión, ¿sí? ¿Cuál es, Tal cual, cuál claro. es el Ujú. interés real buscado? Ujú. ¿Qué es lo urgente de lo importante? ¿Qué es más importante? ¿Cambiar el auto, irme de vacaciones o sostener a mi familia? ¿O estar con mis hijos? ¿O Claro. acompañarlos en su crecimiento? Pero Ujú. bueno, son elecciones Sí, sí, que sí, como indico, claro. continuamente lo vamos haciendo. Es un temita que también, como vos decías, la presión social va llevando a ciertas cosas que se van trastocando, ¿no? Salir un poco de esa realidad que tendría que ser prioridad. Te llevo al tema justamente de la cuestión socioeconómica y política que tiene Iberoamérica y específicamente la Argentina, que todos sabemos que está en una situación muy compleja, de mucha anarquía, de mucha tensión, del desgano que se nota en la sociedad y también de la tristeza, de alguna manera, porque aquellas personas en las que confiamos no están dando las respuestas adecuadas a las necesidades de la gente. ¿Cómo estás viendo vos este tema de establecer algún tipo de reforma política dentro de los partidos de la Argentina? Porque está todo, viste, muy trastocado, la gente ha perdido la confianza y tal vez necesitamos orientar a la gente que está muy descontenta con las cosas que estamos viviendo, ¿no? Mira, vuelvo a tomar el tema de la idea del divorcio Ajá, que mencioné hace un rato, sí, sobre cuando una idea se convierte ujú, después de un determinado tiempo en realidad. sí, Nadie pensaba hace 10 o 15 años atrás que uno se podía divorciar sin el conforme de la contraparte. ajá, Pensar en una reforma hoy, pensar en una reforma como se necesita de la ley 23.298, que es la ley orgánica de los partidos políticos, o sí, la ley 19.945, que es ujú, la ley electoral, ajá. ¿sí?, que es requerida porque la sociedad quiere caras nuevas, ¿sí? Y las caras nuevas no aparecen, Ahí y no está la cosa, aparecen, claro. O pero aparecen algunos que estaban escondidos dentro de un segundo plano de la política tradicional, ¿no? Si acaso no, Milei y otros no personajes que aparecen, surgen sí, pero espontáneamente, ¿no? no aparecen porque los partidos políticos han sido sustituidos por espacios políticos. Ahí Y el está. tema es el por qué. Ajá, El por qué. La estructura de los partidos políticos sí, hoy hacen que sea imposible que figuras con propuestas nuevas, formados, te puedo dar 10 nombres nuevos dentro del liberalismo, no puedan penetrar dentro de estos partidos y tengan sus espacios. hay como una Es, perversidad y como mucha inmoralidad, ¿no? En todo esto que se está viendo en los últimos tiempos y como quien dice, ¿te acordás cuando la gente reclamaba que se vayan todos? No se fue son ninguno y se estructuras, fueron rearmando otra vez los mismos personajes que han hecho un desastre con el país, ¿no? los partidos políticos Ujú. terminan siendo estructuras perversas, ¿sí? Estructuras Porque perversas. Esta frase es tremendo lo que decís, ¿no? Porque es parte de lo que vemos y pensamos muchos, pero gran parte de la sociedad, de los que van y ponen su voto, como que por la obsecuencia que tiene, la sociedad argentina específicamente no han reaccionado y no se han dado cuenta al tremendo daño que nos estamos haciendo nosotros mismos, ¿no? ¿sabes por qué, Pedro, A ver. sucede eso? Porque en los colegios no Ujú. se enseña la Constitución Nacional. Claro. Si
si uno tuviese claro, Ajá, por ejemplo, que a través del artículo 40 de la Constitución Nacional sobre sí, consulta popular, el Congreso tiene la facultad a través de la Cámara de Diputados de someter a una consulta popular por un proyecto de ley, por ejemplo, si la sociedad está contenta, ujú, como los partidos políticos están, funcionando, claro, desarrollando, están funcionando claro, o están expresándose, ujú, esta ley de convocatoria no puede ser vetada, ¿sí? ajá, Pero al desconocerse este tipo de herramientas que garantizan el pleno ejercicio de los derechos políticos y los derechos individuales, sí, de esto no se habla, claro, porque además esta reforma, la reforma de los partidos políticos y la reforma de la ley electoral para que no sigamos votando listas sábanas, le toca la espalda a todos los claro, diputados y ajá. todos los senadores, no importa de qué partido político sea. Sí. Ahora, vos fíjate que esto que plantea, o sea, es muy interesante esto que estás comentando, porque demuestra el retraso que tenemos y la falta de respeto, la inmoralidad, la perversidad que hay dentro del campo de la política en un sistema democrático que debería estar al servicio de la sociedad y es todo lo contrario, ¿no? Como que hay una camarilla armada que ha hecho un verdadero desastre específicamente en la Argentina, en otros países como Venezuela, que ya hay una historia y un antecedente, hay un precedente claro que tiene la sociedad y como que nos estamos autodañando permanentemente, ¿no? O sea, con la excusa de la democracia, hay un sector, una camarilla de personajes que vienen utilizando hace décadas esta cuestión, haciendo un tremendo daño y destruyendo la República, ¿no? Un tema que es tremendamente peligroso justamente para el común denominador de la gente, porque se premia la delincuencia, el atorranterismo, la vagancia, la especulación y el delito, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Habría que preguntarse. Mira, yo creo que eh, lo voy a eh, asociar con la palabra libertad. Libertad. Ajá. A ver, contame. Para mí, una sociedad es libre cuando una sociedad tiene conocimiento, cuando una sociedad está formada. La sociedad actual necesita dos grandes modificaciones. Una que está directamente relacionada con la liberación de los mercados, Sí. ¿sí? Para Ujú. que todo el sistema productivo y económico se pueda reactivar. Ahí está. Y el otro es la reforma que se necesita, desde hace años que vengo hablando sobre esto, sobre las políticas educativas y la Educativa. ley de educación. Tal cual. Entonces, si no tenemos una sociedad educada, si no tenemos una sociedad conectada con la realidad, ¿sí? Estamos fuera de toda tenemos, realidad, una, ¿no? tenemos una Claro. sociedad que es fácilmente manipulable. Mm. Es un poco lo Y que se está viendo en estas horas, ¿no? Con las declaraciones que hacen algunas personas con el tema de los planes sociales, o sea, esta agresividad que hay porque se mal acostumbró a la gente, ¿no? A eso que yo te decía, a la vagancia, a no laburar, y el tipo que realmente le pone el hombro al país, ese 15 o 20% que es tan reducido, tiene que hacerse cargo de toda esta compleja situación que tiene la Argentina, producto de la inmoralidad que se ha generado a través de la falta de educación, ¿no? De la falta de orientación, un tema fundamental para que un país pueda renacer o rearmarse, cosa que no sucede lamentablemente en la Argentina, teniendo como ejemplo claramente aquellos que están dirigiendo los destinos del país, los desastres que hacen, la corruptela generalizada que vienen manteniendo hace décadas y que la sociedad los mira desde un costado, ¿no? O sea, no actúa la justicia, no actúa el soberano para tratar de reclamar lo que le corresponde y van generando cada vez una estructura más compleja, más corrupta, ¿no? Vos sabés que yo estoy directamente relacionada con educación, Ujú. si bien mi profesión es la de arquitecta. Hace más de 13 años que estoy en educación media. Para mí, el aula es el termómetro de cómo está hoy la sociedad. ¿Y qué es lo que Puedo ves? ¿Qué es decir, lo que percibís ahí, estando en contacto directo con la gente? bueno, déjame que te cuente. A ver. Después de 2 años de pandemia, Sí. puedo decirte que
al principio los chicos estaban en una actitud estática, después de haber estado 2 años guardados en sus casas, Ajá. no interactuaban dentro del aula, no se expresaban. Por suerte, a lo largo de este medio año que ya ha transcurrido, Sí. han vuelto a la normalidad, tienen muchas, pero muchas ganas de aprender, y he visto el cambio. Sí. Yo soy profesora de matemática, una materia difícil no fácil, dentro claro, de sí. la estructura. Ajá. Exacto. Y veo las ganas de superación que tienen por este cambio que ellos también ellos también quieren. Sí. Aún así, hay un porcentaje de alumnos Ajá. que no logran, te diría con 30%, un 40%, que aún no logran engancharse porque han estado no han tenido la posibilidad de tener un docente enfrente, entonces tienen contenidos que no han sabido apropiárselo. Entonces, hay docentes, muy buenos docentes, que tienen toda la voluntad de ponerse a disposición de las instituciones públicas, de ponerse a disposición del alumno y de la familia, claro, para darles clases en contraturno, ¿sí? Sí. Eso se puede hacer, pero te encontrás con la estructura de las instituciones, ¿sí? El director, el supervisor, que en vez de ayudarte a vehiculizar esto para que se destrabe y que los chicos puedan seguir avanzando, existe toda una burocracia que te lo entorpece. Sí. O sea, no te deja avanzar, no te pone siempre palos en la rueda. No te dejan avanzar. Donde vos tenés chicos que te dicen, profe, yo este tema no uno, estoy hablando de 10 o 15 chicos, profe, yo este tema no lo entiendo. Usted tiene clases a la tarde, ¿puedo venir a la tarde? Ajá. Desde ya, lo primero que les digo es que sí, porque no hay nada más lindo que tener chicos con ganas de aprender. Seguro. Cuando esto lo trasladás a las autoridades, empiezan. Que hay que reunirse con las familias. Reunirse con las familias, los citás el primer mes para dar el diagnóstico y los padres no vienen. Van a venir para pedirle permiso para ver si pueden venir a la tarde a tomar clases. Después, si no, te dicen no, hay que armar una reunión con las familias, hay que tener la aprobación. Siempre le buscan la vuelta, ¿no? Para dilatar las cosas. Ahí está el tema. El seguro para que el chico, si le llega a pasar algo, vos no seas responsable. Toda una vuelta, todo un problema, claro. Todo el sistema educativo está armado en vez de favorecer la educación para los chicos, sino para entorpecerla. Qué tema, ¿eh? No, la verdad que sí. Una de las cosas que yo empujo y lo digo cada vez que puedo es, primero, que las instituciones logren una determinada independencia. No puede ser con directivos. Claro. Para moverse tenga que andar pidiendo al ministerio permiso para parpadear. ¿Sí? Ahora, teniendo tanta gente justamente en las estructuras políticas, en los ministerios, ¿para qué queremos tanta gente al Pepe que nos cuesta millones y millones de pesos por mes y gente que realmente está ahí para impedir, para... Es una locura, la verdad que sí. Así está armado el sistema. Vos preguntate, mucha perversidad. Mira, se los evalúa a los chicos, se los evalúa a los docentes, pero no existe ningún tipo de evaluación hacia la gestión de los directivos. Claro. No existe, ¿entendés? Sí. Es tomado, el puesto de los directivos es tomado como un trampolín para asegurarse una buena jubilación. Ahí está, claro, ese pero es el tema. Los pares, ¿entendés? Si vos querés esto, si vos querés que un colegio funcione y funcione bien, que te evalúen tus pares. A ver si vos le das soluciones a un docente cuando te dice, che, mira, yo quiero hacer esto para que los chicos les vaya mejor o para... Por eso hay que cambiar esto urgentemente. Así no podemos darnos el lujo en un país destruido como está la Argentina, con una anarquía, y que realmente sigamos con esta tesitura del impedimento, de poner palos siempre en la rueda. Es una vergüenza que ha generado mucha atrocidad este sistema, ¿no? Porque está demostrando
demostrando evidentemente la incapacidad y la inmoralidad también que tienen justamente los dirigentes políticos en un sistema democrático que tendría que estar haciendo todo lo contrario a lo que se hace, ¿no? O sea, estamos yendo cada vez a un precipicio mayor, eso es lo triste y lamentable, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se pueda ir revirtiendo. Seguramente, ¿tenés fe, tenés esperanza que podemos lograr algún cambio de estas características? Estoy totalmente convencida. Voy a citarlo al padre para mí de la Constitución Nacional, más allá de las bases de Alberti, que fue Esteban Echeverría, sí, quien decía que la democracia no era solamente un sistema de gobierno, sino el espíritu de un gobierno republicano, ¿sí? Y hasta que cada uno de nosotros no entendamos que el problema que tenemos hoy enfrente por resolver no es una cuestión de si, no es una cuestión partidaria, no es que únicamente los kirchneristas están haciendo mal, las cosas mal, sino que es un problema del argentino, claro. ¿sí? Del pueblo argentino. De esta no salen, no sale la oposición sola, no va a salir la oposición sola. Hay como un desgano y una falta de participación del soberano, que ese es un gravísimo problema que está teniendo la Argentina, ¿no? Como que todo el mundo está esperando que el otro salga, ¿no? Y mientras tanto esta camarilla sigue cada vez haciendo más daño y destruyendo a la propia sociedad, ¿no? Estamos en un tema muy complejo. Esperemos que vayamos tomando un poco más de conciencia, lo lógico y lo razonable, ¿no? Porque así, de esta manera, evidentemente no tenemos rumbo, no hay una manera de poder reorganizar y de restablecer los organismos institucionales del país, ¿no? De la República. Así es, Pedro. Pero bueno, yo estoy feliz de ver que la gente participa ahora en estos espacios políticos, haciendo fuerza desde las bases para que las cosas cambien. Y veo tal vez sea romántica, pero veo una república argentina liberal y estamos trabajando todos para la construcción de ese sueño. Esperemos que así sea, ¿eh? O sea, Dios quiera que el Supremo los ilumine a todos aquellos que tienen realmente una visión distinta para lograr un país mejor, que es lo que estamos necesitando, ¿no? Porque si no es permanentemente un drama y una atrocidad todo lo que vivimos cuando realmente tendríamos que estar en otra situación totalmente distinta, ¿no? En una situación anárquica permanente. O sea, estas fluctuaciones que tiene la Argentina es muy llamativa, ¿no? Así es. Ahí me están llegando nuevos mensajes, te pido disculpas. Dale, no hay problema. Hablamos igualmente, me encantaría continuar esta charla, no me dan los tiempos porque justo ahora tenemos una conexión internacional con Europa, pero en todo caso te llamo el viernes, si tenés un tempito, después lo coordinamos porque me gustaría tocar otros temas también muy interesantes que involucran justamente el liberalismo y la participación de la mujer, que yo realmente creo que es fundamental como para poder ir revirtiendo esta caída tremenda que tiene la Argentina y ver cómo podemos hacer o cómo dar algunas pildoritas como para que la gente se pueda energizar y tomar la iniciativa de producir el cambio tan necesario que necesita este país. ¿Te parece? Desde ya, Pedro, ha sido un gusto como siempre y muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, te mando un gran cariño, gracias. Estamos al habla. Bueno, ustedes la escuchaban realmente lo que estaba planteando María Novakoski, que es la presidenta de Mujeres Liberales de la Argentina. Nos quedaron, por supuesto, un montón de temas en el tintero que vamos a tratar de ampliar en una próxima charla. Pero habló fundamentalmente, ustedes la escucharon, ¿no? De dos temas fundamentales. Cómo, de alguna manera, sostener el ámbito familiar, que es lo que se está perdiendo en la Argentina, porque lo han usurpado los inmorales que ya tenemos conocimiento, que vienen haciendo esto hace tiempo. Pero también habló de otro tema fundamental, que es la cuestión de la educación. Cómo recomponer un tema fundamental para establecer una democracia creíble, valedera, confiable. ¿Qué es lo que estamos perdiendo en la Argentina? Algunos hablan de golpistas, pero si los propios políticos generan su autogolpe en una coalición política, que en algún momento, bueno, se habló que se generaba para intentar darle un beneficio a la sociedad, es lo que no estamos viendo, es lo que genera muchísima preocupación y esta tremenda anarquía, distorsión de la realidad. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.